Tenemos ahora el segundo tema de nuestro retiro de sanación y liberación. Todos nosotros estamos envueltos en un ambiente espiritual. Estamos envueltos en un ambiente espiritual y necesitamos ser conscientes de ello, porque nuestra vida no es solo lo que se ve, no es solo lo que tú compruebas con tus sentidos, con tu tacto, no. Nosotros estamos metidos en un ambiente profundamente espiritual. Aquí mismo está el Señor Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero ¿saben qué? Nuestra Madre Santísima se ha encargado de aclarar esto muchas veces, sobre todo en Medjugorje. Dice, allí donde está mi Hijo siendo adorado, allí estoy yo. O sea que miren, hermanos, no exageramos, aquí está la Virgen. Aquí está la Virgen. Yo no estoy hablando en un sentido metafórico. Estamos hablando en un sentido real. Aquí está la Virgen. Aquí está Jesús. Aquí está el Cordero. ¿Y saben qué? Aquí están los ángeles. Aquí están. Y probablemente aquí están también algunas almas del purgatorio que necesitan ayuda. También están los del otro lado. También. Porque todavía tienen una cierta libertad, que se acabará cuando Jesús vuelva por segunda vez. Entonces, si nosotros estamos envueltos en este ambiente espiritual, es necesario que reconozcamos que tenemos que usar armas espirituales para nuestra batalla de sanación y de liberación. Porque cada día puede ser que somos heridos, cada día puede ser que somos tentados y cada día vamos a necesitar un poquito de esa sanación y un poquito de esa liberación. No solo es para las personas que se dice están poseídas, etcétera, no. El padre Gabriel Amor varias veces dijo que uno necesitaría ser sometido a un exorcismo tanto como cada mes necesita confesarse. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a cada momento nosotros estamos sometidos a los ataques de seres espirituales negativos, que son el malo y sus secuaces. Entonces, nosotros podríamos ser heridos a cada momento. Por eso de tanto en tanto necesitamos vivir un proceso de sanación y de liberación. Y no tenerle miedo, hermanos, no tener miedo a ello. No tener mayor miedo a ello. El Señor ha venido para darnos salvación. Ahora, nosotros, si queremos orar por nuestra propia sanación y liberación, debemos tener en cuenta estos puntos. Son 4 puntos que les voy a decir en este momento, para que los tengas en cuenta en tu oración por sanación y liberación. Lo primero, y yo también lo he tenido que aprender poco a poco. Lo primero es que tú debes recurrir al poder de las llagas de Jesús. De las llagas de Jesús. Es lo que el padre Darío Betancourt, ¿no?, dice así. Acuérdate de esto. De las llagas de Jesús brota la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Por sus llagas hemos sido sanados. O sea, la sanación va a venir de las llagas de Jesús, no de tu poder mental. Cuidado con esto, hermanos. Hoy está de moda también, lo he escuchado en ambiente católico y también en ambiente protestante, algunas personas que dicen, yo decreto, yo declaro. Y la nueva era también usa esas palabras. Decreta, declara, sí, yo decreto, yo declaro. Disculpa, hermano, disculpa. Cálmate, siéntate, toma agua y piensa lo que está diciendo.
¿Qué es eso de yo decreto, yo declaro? ¿Qué crees? ¿Que por tu poder mental o por tu poder de voluntad tú te vas a sanar y salvar? ¿Perdón? Eso se llama pelagianismo, es una herejía. No uses la palabra yo decreto ni yo declaro, no las uses. ¿Por qué? Porque no se trata del poder que tú tienes. Si fuese así, entonces todos diríamos, yo decreto que soy negro. No soy negro. Yo declaro que soy millonario. Disculpa, yo vivo de providencia. Por más de que tú decretes y declares, no se hace nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes poder. Tú no eres Dios. El único que ha decretado es Dios. Y el único que declara que un pecado es perdonado y que una persona es sanada es Dios. Tú no te metas a ser Dios. La nueva era quiere que nosotros nos convirtamos en pequeños dioses. Por eso usa mucho esas palabritas que son de doble sentido. Yo decreto, yo declaro. Yo no estoy hablando de eso por si acaso. Yo estoy diciendo que la sanación y la liberación se obtienen, ¿por qué? Por las llagas de Jesús. Porque Él ha declarado que nos ama. ¿Se entendió? Porque lo he escuchado incluso en predicadores católicos y eso está muy mal. Eso no se puede aceptar. No digas yo decreto y declaro. No, no. Tú no eres Dios. Es Dios el que hace eso. Tú te acoges al poder de las santas llagas de Jesucristo crucificado. De sus santas llagas vas a obtener sanación, salvación, liberación. Entonces, lo primero, vamos al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, donde nos dice: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Isaías 53, 5. Después lo pueden meditar con más calma, solo apúntenlo. Isaías 53, 5. Por sus llagas hemos sido curados. Son las llagas de Jesús las que nos curan. Es paradójico que las heridas o los cardenales que sufre Jesús en su carne, ya prefigurado en este siervo de Yahvé del profeta Isaías, en esas heridas abiertas nosotros obtenemos salvación. Era necesario que Él fuese destrozado en su carne para que nosotros pudiéramos sanar nuestra carne. Eso es lo paradójico de la redención. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Y luego, pues San Pablo en la segunda de Corintios dice algo muy fuerte, ¿no? Que a veces un poco como resulta chocante, ¿no? Pero es verdad. Cuando me puse a pensar esto, dije, ay, Dios mío, San Pablo, ¿de verdad has dicho esto? Y sí, San Pablo lo ha dicho. Miren lo que dice San Pablo, segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Qué dice el apóstol? A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. O sea, Dios Padre a Jesús lo hace pecado. Lo hace pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Es decir, Jesucristo se abaja tanto y el Padre carga sobre él todos nuestros delitos que lo hace pecado él mismo. Lo hace pecado él mismo. En uno de los ritos antes de la comunión en la Santa Misa, nosotros observamos que el sacerdote parte el pan. ¿Se han dado cuenta o no? Hoy lo hemos cantado al inicio, ¿no? Nos has invitado a tu mesa, te reconocemos al partir el pan. Cuando el sacerdote parte el pan, ¿nosotros qué decimos? A ver, Cordero, se han olvidado, ten piedad de nosotros, ¿no? Y al final, danos la paz. A ver, eso tiene su explicación. ¿Por qué? Porque es un rito por el que nosotros estamos haciendo el memorial del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita nuestro pecado, ¿cómo? Siendo partido en el pan.
y siendo partido en la cruz. Es el Cordero de Dios que es cargado con todos nuestros pecados a tal punto que él mismo se convierte en pecado, dice San Pablo. Entonces, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es el Cordero que nos sana. Era necesario que él cargase con nuestros pecados para sanarnos a nosotros y para perdonarnos y liberarnos. En la cultura judía del tiempo de Jesús había una gran ceremonia que era, si no me equivoco, el Yom Kippur, y en esta gran celebración de expiación y perdón de los pecados, ¿saben qué se hacía? El sumo sacerdote oraba, dirigía la oración, pronunciaba unas oraciones específicas, y en un cierto momento había un siervo que le traía 2 ovejitas, 2 corderitos. Uno de ellos era un cordero perfecto, bonito, lindo. Y otro era un cordero que venía con algún defecto. Y al cordero lindo se lo degollaba. Se hacía chorrear su sangre sobre el altar y ese cordero se ofrecía en holocausto para el perdón de los pecados. Y el cordero que era defectuoso se ponía en el centro de una gran explanada y todo el pueblo ponía sus manos en torno al cordero así. Y cuando el sacerdote iba diciendo todos los pecados del pueblo en voz alta, todos ponían sus manos así, así. Y eso era un rito muy fuerte para decir que el pueblo, las personas del pueblo, estaban pasando sus pecados a ese cordero. Al final de la gran oración del Yom Kippur, ese animalito estaba cargado con los pecados. El cordero que se carga los pecados. ¿Y qué cosa hacían al final? Venía ese mismo siervo, amarraba al corderito y se lo llevaba, que había sido cargado con los pecados, y lo sacaba fuera de la ciudad. Qué interesante. Y sacándolo muy lejos, lo llevaba a un lugar desértico y ahí lo dejaba amarrado para que ese cordero muera de hambre y de sed. Muriendo ese cordero, morían los pecados del pueblo. ¿Ven? Son ritos, son palabras, son gestos que traían al pueblo el perdón de los pecados antes de Jesús. Cuando Jesús se convierte en el Cordero, se está cargando todos esos pecados en sí mismo, se los carga y se deja destrozar en la cruz para que por sus llagas nosotros seamos sanados. Ese corderito era imagen de Jesucristo. Por eso decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y al final, danos la paz. Porque por ti nosotros obtenemos paz. Obtenemos paz. Son las llagas de Jesús las que nos sanan, las que nos liberan. Las llagas de Jesús. Primera de Pedro 2:24. Vamos al apóstol Pedro, que también nos dice algo sobre el tema. Primera de Pedro 2:24. Dice: el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. 24. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas hemos sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Desde el 23 puede ser. ¿Ven? Es Jesús el que cargándose con nuestros pecados nos trae la sanación. Sus heridas, sus cardenales, sus llagas nos curan. Lo primero que hay que hacer entonces para pedir la sanación y la liberación al Señor Jesús es invocar el poder de las santas llagas de Jesús. Sus santas llagas. Las principales, la de sus manos, sus pies, su costado. Y luego
el Señor Jesús comunicó a una mística que también tuvo una gran llaga en su espalda. Y esa fue la llaga más dolorosa, le dijo. Son esas llagas las que nos sanan. Primero entonces, invoca el poder de las santas llagas de Jesús. Segundo, esas llagas manan sangre. Es la sangre de Jesús la que nos sana, que brota de esas llagas. Primero entonces las llagas. Segundo, la sangre preciosísima de Jesús, la que nos trae la salvación. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice el apóstol: si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. ¿Qué cosa nos purifica de todo pecado? La sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús, no tu decreto ni tu declaración. Es la sangre de Jesús la que purifica. Es la sangre de Jesús la que perdona, la que sana, la que salva y la que libera. Tú tienes que invocar a la sangre de Jesús. Yo fui formado de un modo que yo no conocía estas cosas, por lo menos no desde este punto de vista. Yo estudié filosofía, teología, antes de eso estudié un poco de derecho y yo creía que sabía todo. Y me dediqué a investigar el mundo de las sectas y de la New Age. Y en una de esas, cuando ya el Señor a Sor Karina y a mí nos llamó para iniciar la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz, un día unos buenos amigos nos dicen: les invitamos a un retiro, ¿no? Y yo iba como participante, yo no iba a predicar nada, simplemente quería participar, ¿no? Pero al final me jalaron para confesar. Pero bueno, es así. Y un día, casi ya al final del retiro, el que dirigía era un sacerdote muy bueno, muy de Dios. Me queda mirando y me dice, yo no le había dicho nada, ¿eh? Me dice: Israel, tú estás iniciando una obra, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Quién ha ido con el chisme? ¿No? Y él es de otro país y no me conocía de nada. Dice: tú estás iniciando una obra, ¿no? Sí, padre, sí. Mira, así en confianza, somos sacerdotes, ¿no? Y yo te digo una cosa, están hablando mal de ti. ¿Y dije yo, que tiene antenas? ¿Qué pasa? ¿No? Están hablando muy mal de ti. Mira, yo te recomiendo que cada día hagas una oración a la preciosísima sangre de Jesús y cúbrete con su sangre, porque eso te está haciendo daño espiritualmente. ¿Qué? Dije yo. En ese tiempo yo todavía no estaba metido en la onda de esta comprensión espiritual de las cosas. Medio escéptico. Ah, sí, padre. Y como se dio cuenta de que yo estaba medio así, mira, hazlo y vas a ver. Volví a la comunidad y busqué pues ahí, ¿no? Vamos a ver en internet, a ver, oración a la sangre de Jesús. Y encontré una oración muy bonita, me pareció muy bien hecha. Me la copié y empecé a rezar todos los días a la sangre de Jesús, cubrirme con la sangre de Jesús. Dicho y hecho, años después, una persona muy de confianza me dice: oye, padre, ¿y cómo estás? Bien, le digo. Y estaba mucho mejor, ¿no? ¿En serio? Sí. Oye, pues yo no te quería decir nada, ¿no? Pero es que han dicho unas cosas de ti. ¿Ah, sí? Oh. Pero tú estás bien, ¿no? Sí. Me alegra mucho. Me alegra mucho. ¿Y cómo has salido de todo eso? No, creo que es la sangre de Jesús, le digo. Yo creo que sí. Me ha protegido.
Y es curioso porque yo no escuchaba las habladurías, nunca las escuché. Es más, cuando me dijo este hermano sacerdote, yo no le dije, oye, ¿qué han dicho? No, nada. No. Bueno, ahí nomás lo dejamos. Le dije. No me cuentes nada. Yo nunca escuché las cosas, pero ¿saben qué? Yo me di cuenta que estaba empezando a espiritualmente pesar eso sobre mí. Sentí el peso de esas cosas espirituales que estaban sobre mí. Por el poder de la sangre de Jesús me fui liberando. Me tomé un buen tiempo para eso. Es la sangre de Jesús la que nos lava, la que nos sana, la que nos salva. Tú de repente puedes que no escuches lo mal que hablan de ti, pero ojo, cuando alguien habla mal de ti, cae un peso sobre ti. Aunque tú no escuches las palabras, aunque tú nunca te enteres. Y de pronto vas a la oración y sientes que, ay, me duermo. Y sientes que te distraes. Y sientes todo árido. Y ante el Santísimo te aburres y te cansas. Y la palabra se te hace chino. No entiendes nada. Cuidado, de repente estás sufriendo ese peso espiritual que viene de algo malo que están haciendo en contra tuya. Tienes que recurrir a la sangre de Jesús. Hermanos míos, esto es cuestión espiritual, no es cuestión psicológica. Porque somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Entonces, la sangre de Jesús es la que nos trae la salvación, la que nos purifica de todo. Vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 12 al 14. Y dice, y entró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre. Hebreos 9, del 12 al 14. Entró con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Jesús. Hubo un rito muy fuerte que se hizo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo había reconocido que pecó contra Dios. El líder se levantó, convocó a todo el pueblo en el campamento, sacrificó unos animalitos después de consagrarlos a Yahvé y tomó la sangre de los animalitos en un recipiente con un hisopo, y este hombre santo de Dios, aspergió con la sangre a todo el pueblo, con la sangre, así como hoy lo hace el sacerdote con el agua bendita. Y entonces el pueblo recibió la sangre de ese animalito ofrecido a Yahvé. Y así Dios decretó que perdonaba a su pueblo por la aspersión de la sangre de unos, como dice la carta a los Hebreos, unos machos cabríos, unos cabritos. Y ahora el autor de los Hebreos dice, y cuánto más la sangre de Cristo, de Jesús, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. ¿Cuánto más nos va a purificar la sangre de Jesús? Por eso, hermanos, es necesario recurrir a la sangre de Cristo. Vamos a otro texto, Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. ¿Qué cosa nos dice el apóstol San Pablo? Hermanos, atentos a la palabra. Dice, en él, en Cristo, tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia,
Por medio de su sangre tenemos redención. Es la sangre de Jesús la que nos redime. Esa es la voluntad del Padre. Pero uno no se puede salvar mentalmente. Hermano, eres gnóstico. Eres New Ager, seguidor de la nueva era. Me salvan mis pensamientos. Eso no es verdad. A ti y a mí nos salva la sangre de Jesús. Pregunto, ¿alguien sabe cuándo se nos aplica la sangre de Jesús? Primera aplicación de la sangre de Jesús, el bautismo. Nos rocían el agua. Esa agua es el símbolo de la sangre de Jesús que nos es aplicada en ese momento. ¿En qué otro momento se nos aplica la sangre de Jesús? La confirmación. ¿En qué otro momento? La Eucaristía. ¿En qué otro momento? La confesión. La unción de los enfermos. A los casados, el matrimonio. Los ordenados, el sacerdocio. Son los momentos en los cuales nosotros recibimos la sangre de Jesús. Y cuando tú oras pidiendo el poder de la sangre de Jesús, tú lo que estás diciéndole a Dios es: Señor, actualiza el poder de esa sangre que ya fue derramada en mí por el bautismo. Actualízala, Señor. Yo la quiero recibir una vez más. Actualízala. Actualízala. Y Dios lo va a hacer. Va a actualizar el poder de su sangre en ti. Por medio de su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención mediante su sangre. Es la sangre de Jesús la que nos salva. Es necesario invocar entonces la sangre preciosa de Jesús. Por eso es importante hacer alguna oración a la sangre de Jesús. Cada día, si puedes. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando tú te confiesas, es el poder de la sangre de Jesús que en ese momento se vierte sobre ti para perdonar tus pecados. Tercero, cuando nosotros queremos orar por sanación y liberación espiritual, vamos a pedir al Señor todos esos dones en el nombre de Jesús. Aquí, como dice el padre Darío Betancourt, ¿no? Hay que aclarar, porque a nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en el Santísimo Sacramento, también le hemos dado en la iglesia y en la teología y también desde la Escritura varios títulos, ¿no? Por ejemplo, a Jesús se le dice Señor, Kyrios, Señor. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿sí? También se le dice Mesías, es decir, el ungido, que en griego es la palabra Cristo. También a Jesús se le dice Rey, ¿no? Se le da el título de Rey. También a Jesús se le dice Alfa, Omega. Se le dice camino, verdad, vida. Jesús tiene todos esos títulos. Y son muchos de ellos bíblicos, otros son más teológicos. Y son todos verdaderos y valen mucho. Esos son los títulos que ha recibido Jesús. Pero ¿cuál es su nombre? Jesús. Cuando el ángel anuncia a María, ¿se acuerdan qué le dice? ¿No? Ya, después del alégrate, ¿no? ¿Qué le dice? Será grande ante los ojos de los hombres. ¿Qué más? Y tú
Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. ¿Saben qué significa Jesús? Yahvé salva. Es algo muy parecido al Yeshua. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús ya realiza lo que Él ha venido a hacer, salvar de los pecados. Por eso, qué importante, hermanos, aquí una reflexión más para nosotros, qué importante es el nombre de la persona. Si tú le pones a tu nieto o a tu hijo Neymar, dime tú qué protección espiritual tiene. La del jugador. Con todo respeto, podrá ser muy buen futbolista, pero espiritualmente hablando, o como esa parejita que le puso a su niño Maradona. Maradona. Ni como humano. A veces uno como sacerdote se encuentra con ciertos nombres, ¿no? Uno se queda pensativo. Hace años, una pareja de esposos que yo no conocía y me mandan ahí a hacer unos bautismos en un lugar que no era mi zona, pero bueno, estaba ayudando al párroco y me lo presentan para bautizar, me presentan a bautizar una niña chiquitita. Y ahí los señores se ve que no eran mucho de fe, ¿no? Pero bueno, querían bautizar. Y bueno, yo solo iba a bautizar, yo no había preparado ni nada. Y le digo al señor, al papá, ¿no? ¿Y cuál es el nombre de la niña? Venus. ¿Perdón? Venus. Si usted supiera qué significa ese nombre. Hoy estamos con una moda de nombres que yo no sé de dónde vienen. ¿Qué nombres tú tendrías que poner? Los nombres que significan algo en torno a la vida espiritual. Por eso antes había la hermosa tradición de poner nombre a los niños nacidos de acuerdo al día donde caía ciertos santos, ¿no? Hoy ya no sabemos ni el calendario, hoy qué santo será hoy día. Ay, no eran nombres muy feos. Sí, pues, de repente, no sé, pues, qué sé yo, Teófilo no te gusta, pero ¿sabes qué significa Teófilo? Puede significar el amado de Dios o el que ama a Dios. Miren qué belleza. Y tú despreciabas Teófilo. Ay, no, yo quiero llamarme Angelina. No. Brad. Bueno, está bien. Bueno, parece que suena bonito, pero fíjate la significación espiritual que tiene el nombre que estás dando. Cuando les toque ser padrinos, hermanos, por favor, si pueden corregir el nombre, háganlo. Y si alguien está ya por traer un niñito al mundo, convenzan a la mamá y al papá de que sea un nombre decente, cristiano y espiritualmente significativo. ¿Saben por qué? No por una cuestión estética, sino por una cuestión espiritual. Tú eres ese nombre. A un niño le pusieron Estalón. Estalón. Supongo que sería por Sylvester Stallone, ¿no? Estalón. Me lo presenta. Estalón se va a llamar. ¿Estalón? Estalón se va a llamar, padrecito, ya está inscrito como Estalón.
Y como los papás no sabían escribir muy bien, habían puesto así, ¿no? Estalón, estalón. ¿No? Pero pobre criaturita, o sea, espiritualmente se queda desguarnecido, sin protección. Porque, por ejemplo, si tú te llamas José, oye hermano, aunque tú no creas en él, San José está contigo. Si tú te llamas María, mira bien quién está contigo. Si tú te llamas Juan, mira qué respaldo tienes. Si tú te llamas Jesús, mira lo que significa. Yo me llamo Israel. Felizmente me salvé. Yo me llamo Israel Serafín. Y miren, y de niño yo tuve un montón de problemas con esto. Montón. Ya se imaginarán por qué. Era un problema, primero, del bullying que me hacían en colegio. Porque mis amigos me tomaron el pelo hasta decir basta. Ah, la Serapio, me decían, ¿no? Serafino, me decían, ¿no? Y yo varias veces de niño me enfrentaba a mi padre, ¿no? Que también se llama Israel. Y me puso el segundo nombre de Serafín. ¿Por qué? Porque su papá, mi abuelo, se llama Serafín. Entonces yo tenía que cumplir con el abuelo y con mi padre, ¿no? Israel Serafín. Así, lo que antes estilaba los antiguos padres de familia eran así, ¿no? Los modernos ya son otra cosa. Ya ven serie de televisión y ponen ahí, listo. Bueno, entonces, resulté Israel Serafín. Y yo le decía a mi mamá, mamá, cuando yo sea grande voy a iniciar un juicio a mi papá para cambiarme el nombre. Mi mamá, ay hijito, bueno, pero es bonito. No, ya todo el mundo se ríe en el colegio, Serafín, me dicen Serapios. Ay, hijito, pero no, ya eso se van a olvidar. No, ya yo no quiero, yo cuando sea grande lo primero que voy a hacer es hacer un juicio a mi papá para que me cambie el nombre. Ay, y estaba con eso y con eso. Cuando llego al seminario, esto pocas veces lo he contado, llego al seminario y claro, yo siempre ponía Israel. El segundo lo obviaba siempre. Israel. ¿Cómo te llamas? Israel. Un solo nombre. Y no quería saber nada con el Serafín. Nada. Y llega la teología. Y un día un profesor se mandó con un discurso sobre los ángeles. Y habló de los serafines. Y dije, Y habló tan bonito de los serafines, que en resumen el serafín es alguien que ama ardorosamente a Dios. Él ama con ardor a Dios. Es el que se consume de amor a Dios. El ángel que ama consumiéndose de amor por Dios. Fantástico. Ese es el serafín. Ay, ya entiendo mi vocación. Israel, que es serafín. En Pascua con Dios, ardiente amante de Dios. Y me di cuenta al final que ahí está mi vocación. El nombre describe la vocación última de la persona. Si tú le pones a tu hijo o a tu hija Neurona, ¿cómo hay? ¿No? Mario Poggi le puso a su hija H2O todavía, ¿no? O sea, para que no se la falsifiquen. Imagínate, o sea, qué brutalidad espiritual se está haciendo, porque esa niña va a crecer desamparada espiritualmente. ¿A quién se va a apoyar espiritualmente esa niña? A su neurona, al agua. Cuando yo descubrí eso dije, gracias papá, perdóname por querer hacerte un juicio. No sé si te diste cuenta, pero lo hiciste muy bien. Ya está. O sea, hermano, es fabuloso. El nombre dice prácticamente la vocación de la persona. Y esto lo vemos claramente en nuestro Señor.
Jesús, Yahvé, salva. Dios que está salvando, Dios que salva constantemente, siempre es Jesús. Fabuloso. Ese es el nombre que salva, Jesús. Porque fue dado, es fuerte porque es dado desde el cielo. Dios Padre dice, el Verbo eterno se llamará Jesús. Entonces, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, estás permitiendo a Dios que Él salve aquí y ahora. Aquí y ahora. Jesús. Por eso San Bernardo de Claraval decía que el nombre de Jesús es medicina. El nombre de Jesús es curación. El nombre de Jesús es liberación. El nombre de Jesús es consuelo. El nombre de Jesús es luz, porque es Yahvé que está salvando aquí y ahora. Por eso es importante el nombre de Jesús. Por eso cuando tú pidas tu sanación, tu liberación, no te olvides de invocar el nombre de Jesús. Cristo tiene su significado, pero no es el nombre de Jesús, es su título, Jesucristo. El nombre y el título unidos. Pero si tú invocas el nombre de Jesús, es mucho más fuerte para tu bien. Porque, como lo hemos dicho antes, cuando un nombre, una palabra, una oración, una plegaria es bíblica, es inspirada, viene de los ángeles, tiene mucho más peso que todas nuestras poesías juntas, que pueden ser bonitas, nadie lo va a negar, pero que no tienen poder para salvar. ¿Se entendió? El nombre de Jesús, por eso tiene poder. Tiene poder. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso ante Él toda rodilla se dobla, ante el nombre de Jesús. Filipenses 2, 9, 11. Filipenses 2, 9, 11. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Incluso el enemigo y sus secuaces se postran ante el nombre, porque saben que ese nombre es poderoso y no pueden ir en contra de ese nombre. Por eso es importante invocar el nombre de Jesús. Si tú quieres, en tiempos difíciles espiritualmente, agarra tu rosario y por cada cuentita, por cada bolita, di con todo tu corazón simplemente Jesús, 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 nada más. Puedes hacer otras oraciones, pero si quieres una sugerencia, podrías pasártelas diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Y cada vez con más conciencia, con más cariño. Jesús. Tienes nervios, tienes miedo. Jesús, Jesús. Diciéndolo con todo tu corazón. No importa que te demores un montón, no importa. Jesús, Jesús. Yo les digo, a mí esto me ha ayudado mucho en un tiempo en el que, cuando estudiaba la filosofía, sufrí fuertes tentaciones de miedo. Yo me iba a la capilla y me agarraba de una palabrita y mi rosario le daba duro a esa palabrita y me ayudó muchísimo, muchísimo el nombre de Jesús, muchísimo el nombre de Jesús. Nada más, nada más. Entonces, el nombre de Jesús es absolutamente poderoso.
todos se arrodillan ante ese nombre, el nombre de Jesús. Y es el nombre con mayúscula, el nombre de Jesús. Por eso dilo con todo tu cariño, con todo tu corazón, con toda tu alma. Imagínate cómo será de fuerte el nombre de Jesús, que puede hacer lo imposible por ti. Un día estaba en el monasterio y una persona por teléfono se comunica y me dice: padre, usted no me conoce, a mí me han hablado de usted. Yo le dije: bueno, ojalá que le hayan hablado bien. Sí, no se preocupe, me han hablado bien. Entonces, quiero acercarme porque quiero hablar con usted, quiero hacer una consulta. Bueno, entonces le puse la dirección, ¿no? Envié la dirección, quedamos un día, vino un día. Y sí, no la conocía en absoluto a esta señora y bueno, tenía muchos problemas. Y poquito a poco le voy ayudando, ¿no?, a discernir sobre algunos problemas que tenía. Y al final me cuenta esto. Me dice: padre, le voy a contar algo que para mí es un tesoro. Y bueno, me lo dijo que podía contarlo. Y me dice: padre, un día hace varios años, hacía poco que nos habíamos casado con mi esposo y tomamos uno de esos buses que van para el sur, para Tacna, ¿no? Esos buses antiguos, ¿se acuerdan? Esos Tepsas tremendazos, esos que eran como toros, que corrían, no sé si a 200 por hora ¿no? Y te llevaban hasta Tacna, ¿no? Y dice: tomamos uno de esos buses, nos fuimos para Tacna, quisimos irnos para Tacna, y más o menos cerca de Arequipa, el bus comienza a fallar. Y nosotros sentíamos en el lado de los pasajeros unos ruidos, y algunos fueron hasta la cabina del conductor, le decían: señor, hay unos ruidos, que esto, que el otro. Y cuando: sí, no se preocupe, tranquila. Y seguía para adelante, seguía. Hasta que en un momento empezó a salir un hilito de humo desde atrás, ¿no? Y ¡fum! 2 o 3 van corriendo: señor, que está saliendo. No, tranquila señora, este es un carro viejo, pero estos aguantan, son buenazos. Total que llega un momento en el cual se enciende el fuego. Lógicamente, toda una cuestión dramática, horrible. Se enciende desde atrás el bus y en cuestión de segundos se viene por todo el bus. El conductor hace un viraje y el bus se va para un lado y se voltea al pie de la carretera y el bus empieza a quemarse totalmente. Ella estaba sentada un poco hacia adelante y me cuenta, me dice: padre, yo en ese momento dije: de aquí ya no salgo, porque era muy difícil salir. Gritos, desesperación, fuego. Yo veía que el fuego venía avanzando hasta mi lugar. ¿Qué hice? Cerré mis ojos con toda mi alma. Dije: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y rezando el Ave María, la primera parte, perdí conciencia. Padre, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero cuando yo me he despertado, estaba a 100 metros del bus. A 100 metros del bus. Abro los ojos y veo el bus que está terminando de quemarse. Y mi esposo estaba tirado a mi lado. ¿Cómo me puede explicar usted eso? Miren ustedes el poder de la fe, de la adhesión de esta mujer, porque era una persona de oración. Pero además el poder de la invocación de una oración que es profundamente bíblica, como es el Ave María, que tiene al final de la primera parte el nombre de Jesús. Padre, cuando han venido los rescatistas, se han asombrado. ¿Quién nos ha traído 100 metros desde el bus?
No podían explicarlo, ni nosotros tampoco. Nos han rescatado, nos han llevado a Arequipa, de ahí nos trasladaron para Lima, nos han hecho un montón de operaciones. Y yo he tardado cerca de 3 años para recuperar la movilidad de mi cuerpo porque tenía muchas quemaduras. Me enseñó su brazo quemado. Prácticamente, Padre, he vuelto a nacer. Nos hemos salvado. Padre, somos los únicos que vivieron de ese accidente. Más de 60 personas murieron. La invocación del nombre, en este caso de María y de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder, amén. Entonces, miren ustedes, ¿no? O sea, todo depende de la fe, de la adhesión que yo tengo, del corazón abierto que yo tengo, de la invocación precisa del nombre de Jesús y de María. Y esto no es magia, hermanos, no es truco, es una cuestión de fe, es una cuestión de revelación. Y funciona sí o sí si es que tú tienes fe, si es que tú tienes adhesión al Señor, si es que tú tienes un corazón abierto al Señor. Marcos 16. Versículos 17 y 18. Casi al final del Evangelio de Marcos, el Señor Jesús les está instruyendo a los discípulos y les dice, versículo 17 y 18, estas son las señales que acompañarán a los que crean. Ojo con esto. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. En mi nombre. Es el nombre de Jesús el que va a expulsar demonios, el que va a sanar enfermos, el que va a traer la bendición. Es el nombre de Jesús. Ni siquiera es la persona que te impone las manos. Es el nombre de Jesús que es invocado. Nombre sobre todo nombre. Los apóstoles en los Hechos nos cuentan que los judíos les querían prohibir hablar más. Y los judíos lo dicen muy bien, ¿no? De ese nombre. No pronuncien ese nombre. Se referían al nombre de Jesús. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Alguien se acuerda? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y no es lícito dejar de obedecer a Dios para obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer primero a Dios. Porque en su nombre hacemos todas esas cosas. Y Pedro se mandó. Y les aseguro que no hay en el cielo y en la tierra nombre más grande que el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Les quedó claro? Judíos. Es el nombre de Jesús el que hace sus cosas. Es Jesús. Los judíos tenían mucho respeto con el nombre de Dios. Por eso es que prácticamente no lo nombraban. Cuando en la escritura ellos veían el nombre de Dios, no lo podían pronunciar. Y por eso inventaron lo que se llama hoy el tetragrama, que son 4 letritas, ¿no? Que nosotros las hemos castellanizado, ¿no? YHWH. Y de ahí luego se va a derivar lo que hoy conocemos como Yahvé, y que algunos han mal traducido como Jehová, mal traducido. Y ellos, ¿por qué tenían mucho respeto del nombre de Dios? ¿Saben por qué? Porque cuando pronunciaban el nombre de Dios, estaban absolutamente seguros de que Dios se hacía presente. Y ellos tenían un santo temor de Dios porque sabían que eran pecadores, y cuando veían que Dios estaba a su lado, temblaban de espanto.
porque Él es el santo de los santos y yo soy un pobre pecador. Por eso tenían el concepto de que si Dios se hacía presente, los que lo veían morían. Morían. Por eso tenían mucho cuidado con el nombre de Dios. No pronunciar en vano el nombre de Dios. El nombre de Dios es poderosísimo. ¿Ya ves tú que las palabras son poderosas? Y más todavía el nombre de Jesús que nos ha sido revelado. Pues bien, los apóstoles lo tenían claro, no hay nombre más grande que el nombre de Jesús. No hay nombre. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvados. No, pero es que Buda, no, chiquitito. No hay otro nombre, con todo respeto. No hay otro nombre. No, es que es un avatar, no, nada. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y decir esto no es ofender a nadie, es decir algo que es verdad, que está revelado. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvados que el nombre de Jesús. Por eso es importante invocar el nombre de Jesús. Y el cuarto elemento que nunca debe faltar en nuestra oración pidiendo sanación y liberación es la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Del Inmaculado Corazón de María. Nuestra Madre Santísima, decía San Luis María Griñón de Montfort, nuestra Madre Santísima, antes de que vuelva su Hijo Jesús por segunda vez, nuestra Madre va a hacer maravillas. Y dijo él en sus tratados que en los últimos tiempos será María la que va a ser investida de un poder muy especial que Dios le va a otorgar, porque a María se le va a dar prácticamente toda la autoridad para que se obre la salvación de su Hijo Jesús. Eso se está cumpliendo. Por eso sabemos los católicos que María Santísima no es un adorno para nuestra fe, no es un adorno, no es un aditamento, no es un accesorio. Ah, no, tú eres mariano, yo no soy mariano. No, así no es, así no es. El Inmaculado Corazón de María es absolutamente necesario para obtener salvación en estos últimos tiempos. Y es más, Montfort dijo otra cosa, que María se va a preparar un pueblo consagrado especialmente a ella en los últimos tiempos. Y se va a preparar una legión de sacerdotes y religiosos consagrados a ella, porque ellos van a dar la batalla en los últimos tiempos. Ahí tienen el Tratado de la Verdadera Devoción, ahí tienen el secreto del Santo Rosario. Así que el Inmaculado Corazón de María lo debemos tener muy en cuenta. No, es que yo no soy María. No, no te equivoques. Por ser católico, tienes que estar bien amarrado al Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Se desprende lógicamente el por qué. Porque María es la persona absolutamente distinta, antagónica al corazón del maligno. Ella es el Inmaculado Corazón. Y es la única que puede vencerlo. ¿Por qué? Por su humildad, por su pureza, por su obediencia. Por eso el enemigo le teme, siendo ella prácticamente una chiquilla de 16 años. Sí. Entonces, hermanos, pues Dios quiere que en estos últimos tiempos que estamos viviendo nos aferremos mucho al Inmaculado Corazón de María, lo invoquemos. Les hablé del folleto que tenemos, ¿no? La oración que está en la página 4, que dice al Inmaculado Corazón de María,
y la que está en la 3 al corazón de Jesús, aclaro, una y otra han sido dictadas por la Santísima Virgen en Medjugorje a una muchachita que se llamaba Yelena. De ahí vienen esas dos oraciones, por si acaso. La Virgen le pidió a Yelena que todos los días se recen esas oraciones, por si acaso. Alguna razón tendrá. Alguna razón tendrá. Entonces, hermanos, repasando, hay 4 elementos importantes para pedir nuestra sanación y liberación. La invocación de las santas llagas de Jesús, la invocación de la sangre preciosa de Jesús, la invocación del santísimo nombre de Jesús y la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Estos 4 elementos son muy importantes para suplicar al Señor nuestra sanación y nuestra liberación. Amén.